y todo el tiempo. Amén, amén. Saluda a todo el pueblo del Señor. Estamos reunidos aquí delante de nuestro Dios, porque es delante de Él que estamos. Hemos venido a adorarle. Y a causa de eso Él nos da una palabra. Pero el culto, el servicio es adoración. Y hemos adorado a nuestro Dios. Esas canciones a mí me desbaratan. No me hagan eso. Después no puedo ni predicar. Gracias. Tenemos nuestra visita, el pastor Ali, el apóstol Ali Rosales de Cartagena. Me está visitando. Viene a reforzar el asunto del marketing. Damos gracias al Señor por su presencia en medio nuestro. Dios es bueno. Amén. Familia atrás, bendiciones todos. Amén. Amén. Me gustó ese silbido. Amén. Están despiertos. Hay que ser guiado por el Señor. Siempre uno tiene que ser guiado, aún en los mensajes. Yo pensé que había terminado. Recuerde que el Señor me ha dado, yo no sé qué va a pasar hoy, los mensajes de tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pensé que había terminado el reino. El Señor me dijo no, así que le había mandado ya un mensaje de poder a Samuel. Y a última hora le dije, no, perdóname, hijo, perdóname. Es que Dios me ha ubicado en él, en lo que es reino. Mensaje de reino. Es que el reino de Dios tiene que ser predicado. Dice, el evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra, entonces será el fin. Es el evangelio del reino. Y hoy, escuchando a mi padre, Guillermo Maldonado, yo soy yo santo Dios. Este varón me ha puesto otra palabra aquí. Así que vengo lleno de palabra, vengo lleno de reino, vengo lleno de exhortación. Y me ha motivado a traer un mensaje el viernes. Vengan, no sé lo que el Señor va a hacer, pero tengo un fueguito para el viernes también. Y hoy quiero hablar del gobierno de Dios. ¿Y por qué le llamé el gobierno de Dios? Pongan atención a este mensaje porque nosotros hablamos del reino y el Señor me ubicó en el reino de Dios. El reino de Dios en la tierra es llamado el reino de los cielos. El reino de los cielos. Pero yo quiero hablarles del reino de Dios. El que está arriba. Para que vean el fundamento de todo. Cómo se originó todo. A su nombre. Pero antes quiero traerle un mensaje. Estamos trabajando en 12 tribus. Amén. Si usted quiere sumarse, que debían de sumarse, porque este es para beneficio de la iglesia. Aquí no podemos tener hermanitos, yo no sé. Mejor sigo. Hermanitos como que no le importa, pues. Y no, este es reino, tenemos que involucrarnos. Y esas tribus están programando hacer actividades para colectar dinero, para tener fondos para el terreno o para el edificio que vamos a tener. Estamos cortos y necesitamos dinero y ellos están estipulados para ganar una cierta cantidad. Si usted quiere saber la cantidad, pregunte después. Amén. Pero es un esfuerzo de todos. Debe ser un esfuerzo de todos los miembros del Ministerio Evangélico Aposento Alto. Del Ministerio Evangélico Aposento Alto Internacional o del Ministerio Aposento Alto Internacional. Llámele como le llame, pero usted es hijo de esta casa. Usted tiene que estar involucrado. Amén. ¿Cuántos están involucrados ya? Amén. El Señor me puso un sueño y yo estoy movido por ese sueño y hoy también, cuando estaba predicando mi padre espiritual, yo decía, Señor, Jehová cumplirá su propósito en ti.
Y yo sé que tiene que venir, yo siento que tiene que venir un rompimiento en la finanza de esta iglesia. No podemos andar como estamos. No voy a criticar tu diezmo ni tu ofrenda, yo no estoy para eso hoy. Pero necesitamos movernos con más decisiones y libertad de levantar fondos para la obra. El Señor te ha bendecido. Si no das dinero, da tu ser. Involúcrate. No seas un naive, un alienígena, alguien que se aisló, bueno, ellos allá, que ellos hagan mientras yo estoy sentado. No, este es un trabajo de todos. Amén. Involúcrese, pregunte en qué tribu puede estar. Las tribus no tienen número. Amén. Son 12 tribus, pero los miembros no. Hay tribus de 7 miembros nada más. Y aquí hay más de 300, quizás miembros que tiene el ministerio. No puede ser. Amén. Bueno, espero que te haya hablado y haya recapitulado y convencido. Si no, allá tú y Dios. Lo dejo ahí. Amén. Quiero hablarte del gobierno de Dios. El gobierno de Dios. ¿Por qué quiero hablarte del gobierno de Dios? Porque es lo que representa el reino de Dios. Amén. El reino de Dios. El reino de Dios es un sistema de gobierno creado por Dios. ¿Estamos aquí todos? Sonría, que Dios le ama. No me pongan esa cara de guanajo después de que hablé de las 12 tribus. Es una llamada de atención, nada más un despertar. Vamos a la palabra. Sonría, sonría. No borre lo que le dije, pero sonría. A veces cuando uno se corta, uno dice ay, 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 pero uno dice sonríe, sonríe. Amén. Sí, yo me acuerdo cuando yo luchaba con Samuel en la cama y Samuel me tenía una llave y me decía, te dinde, papi, te dinde. Yo sí, Samuel, me rindo para que me soltara. Es que a veces el dolor, pero uno tiene que gozarse. Cansado y todo del trabajo, pero tiene que darle un tiempo a tu hijo. Y era lucha libre, él prefería la lucha libre, no leer un libro, santo Dios. Yo estoy vivo por Dios, voluntad de Dios, algo así. Y ese tiempo él era más tompi de lo que es ahora. Pero quiero hablarte del reino de los cielos. El concepto gobierno, y esta es la 30ª vez que lo digo, viene del griego basileia. Eso que significa gobierno en griego. Amén. Entonces, ¿qué es un gobierno? Es el mandato de un rey soberano. Hablando de manera general. ¿Estamos aquí? Y ese mandato de un reino, de un rey es sobre un territorio o dominio, impactándolo con su voluntad, propósito e intención. Eso es lo que es un reino. Amén. Entonces, todo reino es un sistema de vida. Amén. Alguien me ayude con un amén ahí, por favor. Es un sistema de vida con principios, leyes y fundamentos que solo pueden ser entendidos gracias a la revelación del Espíritu Santo. Si tú no tienes revelación del Espíritu Santo, tú no vas a entender los principios del reino. Y cuando el principio del reino se te es declarado, es inamovible. Lo rechaza o lo acepta, pero el reino no se va a adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar al reino. Yo meditando en la palabra, según lo que el papoto estaba hablando, el Señor me trajo una palabra poderosa que guardé y te la voy a soltar cortito. Es que el reino de los cielos es verdad. Y lo único que te hace abrir las puertas del entendimiento es la verdad. Amén. Así que el reino representa el gobierno de Dios. Y es un reino invisible. Y gobierna sobre un reino visible. Es un reino invisible que gobierna sobre un reino visible. Amén. Entonces, ese reino tiene toda supremacía. Todo poder, todo dominio lo tiene ese reino.
Es un reino sempiterno, no tiene fin. Antes que los reinos de la tierra existiesen, ese reino es. No ya era, es. Porque Dios habita allí. Es un sistema de gobierno celestial con seres que Dios dispuso jerárquicamente. Todo reino tiene un concepto jerárquico. La democracia adoptó el sistema jerárquico del reino. Por eso existen los 3 órganos de Estado: legislativo, judicial y ejecutivo. Gracias. Ya hasta se me había olvidado eso porque tanta corrupción que ya ni creo en ellos. Pero es un sistema con representantes, alcaldes, más legisladores que provincias, tantas cosas. Pero es un sistema jerárquico. Así Dios también estableció. Si usted nota, también el infierno tiene jerarquía. Se mueve por Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Y él tiene jerarcas, tiene principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, demonios. Van por jerarquía. Lo mismo Dios tiene jerarquía. Dios tiene 24 ancianos, 4 seres vivientes, serafines, querubines. Santo Dios. Y puedo decirte que para muchos el reino de los cielos es un misterio. Es un secreto. Pero para los que creemos en Él, Dios comienza a revelarnos. Cuando tú obedeces la ley del reino y tú la entiendes, tú comienzas a entender el reino, tú comienzas a caminar en él, tú vas a comenzar a entenderlo de una manera más profunda. Y Dios quitará misterio por misterio. A su nombre. Mientras más tú te adentras en el reino de Dios, Dios te va a seguir develando el velo del reino. Porque de una manera u otra tú debes saber que el reino de los cielos es sobrenatural. Es sobrenatural y por consiguiente debe entenderse de manera sobrenatural. Y para tú entender eso, tú tienes que dimensionarte de lo natural a lo sobrenatural. Los milagros no son naturales. Los milagros son sobrenaturales que afectan la tierra. Las señales de Pedro caminando sobre las aguas es una señal supernatural, sobrenatural. La mujer enferma de flujo que tocó el manto de Jesús es un milagro terrenal, pero con un poder sobrenatural. Cristo cuando caminó sobre las aguas era sobrenatural. ¿Por qué? Porque el que camina, el que piensa en el reino, está moviéndose en lo sobrenatural. Y si tú no caminas en el reino, jamás vas a entender un milagro. Jamás vas a orar por un milagro. Porque no entiendes. Todavía tu mente está naturalizada. No has aprendido a caminar en el reino de los cielos. Porque es una enseñanza. El reino de los cielos no es solamente fiesta. No. Hay fundamentos. Lo primero que tú tienes que entender es que tú estás en un reino que está dirigido por un rey que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Con todas las cualidades y atributos. Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Siquenú. ¿Alguien me está entendiendo? Y todo eso está a tu favor. Porque en el cielo no hay hospital, como dijo Juan Luis Guerra. Ahí nadie se enferma. Ahí nadie necesita justicia. Pero Dios se ha convertido en tu justicia aquí en la tierra. Dios se ha convertido en tu médico por excelencia aquí en la tierra. Dios se ha convertido en tu estandarte aquí en la tierra. Es Dios. El reino de los cielos está a tu favor. Dale la honra a Dios. My God. Y eso se revela
a través de su Hijo. Los discípulos dejaron de ser naturalistas cuando vieron a Jesús caminar en lo sobrenatural. Y lo bonito es que Jesús le dice a los discípulos, ¿alguien está aquí ya? El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí. Si tú no ves a Cristo, tú no puedes ver lo que Dios, quién es Dios en tu vida. Tú no puedes ver a Dios en persona, pero tú puedes ver los hechos de Dios en una persona. Jesús tenía la barba y todo natural. Su cuerpo era natural, pero él era Dios metido en un cuerpo. Para tú conocer a Dios, tú tienes que atravesar el cuerpo natural y entrar en el cuerpo sobrenatural. Para tú entender lo sobrenatural tuyo, tú tienes que dejar este cuerpo natural y entrar en tu cuerpo sobrenatural. Predíquelo. Gloria a su nombre. Tú eres más sobrenatural que natural, pero no lo entiendes. Por consiguiente, las cosas de Dios, su divino poder, nunca podrán ser abiertos a ti. Por eso la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre. Dios la tiene preparada para quién, para los que le buscan, los que le aman. Y todo lo de Dios no puede verse con estos ojos natural, tiene que verse con los ojos del Espíritu Santo. En los tiempos de Cristo se veía a través de los ojos de Cristo. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues dice, yo le voy a mandar un consolador. Consolador. Nosotros hemos menospreciado la presencia del Espíritu Santo. ¿No te das cuenta que el que te tiene a ti? El que me tiene a mí, el que nos revela. Mira, si el Espíritu Santo protestara, seríamos verdaderos protestantes. Pero Él todo lo hace callado. Pero Él espera honra. Él espera reconocimiento. Él espera una alabanza. Él es el que nos guía a toda verdad. El que abre nuestros ojos, el que limpia nuestros ojos con colirio, para que no veamos lo natural, veamos lo sobrenatural. Es el Espíritu Santo. Tengo aquí escrito, los discípulos, dejando el velo que les cubría, llegaron a comprender que Jesús era el Hijo de Dios. Dejando caer el velo que los cubría. Tomás, si no veo, no creo. Bienaventurados los que no vieron y aún creyeron. Y ese es para todos. Bienaventurado significa gozoso. Alguien que se goza en su Dios. Alguien que está caminando con Dios es un bienaventurado. Bienaventurados los que no vieron y aún creyeron. Cuando tú crees algo antes de verlo, viene. Usted sabe, yo estoy orando por el pastor Ulises. Y nada me va a detener. Porque yo le creo a mi Dios. Yo estoy orando fuertemente. Porque yo creo en lo sobrenatural. I believe in the supernatural. Yo creo en lo sobrenatural. No hay enfermedad que Dios no pueda quitar. Pero hay que creer. Miren lo que tengo aquí. La teología de los hombres no busca que conozcamos al Dios de los cielos. Dije la teología de los hombres, no la teología que la gente interpreta bíblica. Bíblicamente hay gente que crea su propia teología. Pastores que tienen su propio concepto teológico de Dios.
Y te enseña lo que ellos entienden de Dios, no quien Dios es. Y esa es teología de hombre. Esos artimañas del error, dice la Biblia. ¿Alguien está aquí? Ellos viven dogmas, leyes creadas por ellos. Por eso muchos hermanitos están saliendo de iglesias, porque están cansados de los dogmas humanos. Iglesias grandes, muchas tienen dogmas humanos. Una cultura de entretenimiento humano. Y citan a Dios, pero citan más los beneficios que te pueden pasar si haces esto. Una cultura de prosperidad. Miren lo que puse aquí. Esto lo escribí esta mañana. Ellos crearon su Dios, según ellos creen que es, y le llamaron Jehová. Hay gente que ora a un Jehová que no es Jehová. ¿Por qué? Porque los crearon a su propio concepto. Por eso tú ves gente haciendo travesura y después tú ves orando porque tienen un Dios que ellos llaman Jehová, pero es un ídolo propio. No es un demonio, es un ídolo que ellos crearon según su propia conciencia y corazón. Y piensa que Dios les permite hacer cosas siempre y cuando ellos oren. ¿Sigo o paro? Y se le olvidó que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios no acepta cohechos. Dios es justicia y hace justicia. Grábate eso, porque al final de los tiempos Dios hará justicia. Para entender el reino o gobierno de Dios debemos pedir al Espíritu Santo por sabiduría y revelación. Y así podemos entender los misterios del reino. El reino tiene muchos misterios. Solo decir que entraste al reino no te es suficiente. Cada vez que tú te mueves en el reino hay un misterio que Dios te está presentando. Pero tú tienes que estar preparado. Ay, ay, ay. Y cuando tú entiendes el misterio, obedece la norma esa. Las revelaciones de Dios no están para tu conocimiento, sino para tu obediencia. Jesús caminó en el reino y fue obediente hasta su fin, muerte y muerte de cruz. Nos dio el ejemplo de lo que es caminar en el reino. Lo tentaron, hicieron de todo contra él y él permaneció fiel, firme. No aceptes cohecho, pueblo de Dios. Tú eres un ciudadano del reino. Para entender el reino debemos tener la mente de reino, la mente de su rey, la identidad de su rey y el carácter de su rey. Vamos, dale el aplauso. Dale fuerte el aplauso al que vive. Él vive. Cámbiame esta. Porque... Los hijos de Dios, los que viven en el reino son inmortales. Ahora sí. Los que caminan en el reino, los que viven en el reino son inmortales. Totalmente impenetrables. Porque Dios se encarga de ti. En su sala estaremos.
Yo estoy bajo su sala, yo no sé de ti. Porque muchas veces nos volvemos aleluyotas. Aleluyotas, ¿saben? Bailamos, danzamos y todo está nice y Rambo arranca la baranda y no tenemos un fundamento. El Señor dice, yo quisiera ser como una gallina. Porque hay pollitos, caramba, hay pollitos. Hay pollitos. Tiene que estar correteándolo. No quieren maíz. Quieren otra semilla. La oveja que se perdió no ubicó el camino. Pero hay pollitos que les gusta otro maíz. Hermano, es que, mire, aquí tengo, nosotros jamás fuimos creados para gobernarnos. Lo mío es mío. No tienes nada. Llegas a este mundo en cuero y te vas en cuero. Porque la ropa se queda en el ataúd. La plata se la llevan tus hijos, o tu novia, o tu querida, o tu esposa. Lo mío es mío. No tienes nada, caramba. No tienes ni a ti mismo. Tú no te hiciste, te hicieron. ¿Cuándo vamos a entender eso? Tú eres porque alguien te hizo. Pero la conciencia humana es peligrosa. La conciencia humana te llena de tanta sabiduría humana que tú crees en ti y no crees en nadie. Tú quieres ver un pobre engreído y que sea pobre y se vuelva rico. Por eso parece difícil que un pobre consiga plata. Se gana la lotería y nació mi niño, abra los balcones. Beban rones y chupen todo lo que quiera. Chupin and drinking. Se acabó la plata, tu amigo se va y te quedaste pelado. Así camina la gente. La gente no tiene conciencia. Y la conciencia debe ser controlada por Dios. Y como no sabemos gobernarnos, no sabemos y queremos gobernar a otros. Ahí donde suben los dictadores, los jefes, los dueños. Si tú como padre de familia no es gobernado por Dios, tú jamás podrás gobernar tu casa. Ay, ay, ay. ¿Están todavía ahí? No uses tu propia prudencia para toma de decisiones. Consulte el oráculo de Dios. Porque en el reino de los cielos hay sabiduría. En el reino de los cielos hay revelación. En el reino de los cielos hay conocimiento. Con estos tres tú destruyes la sabiduría de los sabios de la tierra. Por eso dice la Biblia, lo más vil escoge Dios para avergonzar. Porque lo vil escoge Dios y le derrama su sabiduría, su conocimiento y revelación. Y cuando Él se para, wow. Este pobre tiene palabra. Humanamente usted tiene la facultad de quién te va a gobernar. O Dios o Satanás. Hay dos tipos de gobiernos. Sobrenaturales que gobiernan el reino natural. Es que el reino natural, cuando el hombre cayó, el reino quedó sujeto a gobiernos. Por eso que el reino de los cielos tuvo que entrar. Juan dijo, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos tuvo que entrar en un reino dominado por el enemigo. Y si usted nota, la tentación de Jesús fue de reino contra reino. Le mostró los poderes que él había usurpado de Adán y Jesús lo venció en todos.
Escrito está. Escrito está. Escrito está. Pero tú no quieres usar la palabra. Cuando estás pasando por una prueba, busca la palabra. Mira, la Biblia dice, di la palabra y mi criado se sanará. Di la palabra y el problema tiene que cesar. Tú creas la palabra. Mira, no sé el tiempo que tu problema exista, pero Dios tiene control de él ya. Lo que pasa es que nos desesperamos. Queremos las cosas para ayer y el ayer ya pasó. Gracias, Padre. Debemos pedir al Espíritu Santo por sabiduría, revelación y conocimiento. Y cuando tú conoces los fundamentos del reino, tú tienes que obedecer esas normas. Amén. Wow. En el reino de Dios debe haber obediencia total. Total dependencia de Dios. Hacer la voluntad del gobierno de Dios. Dios no puso leyes en el cielo y en la tierra puso otras leyes. Las leyes que rigen el cielo son las leyes que rigen el reino de Dios en la tierra. Y a veces parece difícil seguirla. Cuando el Señor te dice, ama a tu enemigo. Déjame decirte, cuando tú naciste, yo nací, éramos enemigos de Dios. Pero de tal manera enemigos totales de Dios. Todo lo que yo hacía era enemistad contra Dios. No sé de ti, pero todo lo que yo viví en el mundo era enemistad contra Dios. Yo nada más sabía hacer por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor. Pura religión. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eso era religión. Y cuando terminaba, me iba para mi fiesta. Ningún dogma del reino se predicaba como se está predicando hoy en día. You know why? Diga why. Because the kingdom of God is at hand. Porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ya viene. Cristo viene. Por eso usted ve las revelaciones que están saliendo. Yo estoy hablando de revelaciones serias. No de que va a caer nieve en República Dominicana. Un profeta profetizó eso, hermano, que iba a caer nieve en República Dominicana. Ir en contra de lo natural de Dios. Es que hay mucha gente entusiasmada en sus propias revelaciones. Y sacan revelaciones que Dios no ha hablado. Y a veces suenan bien bonitas. Y el pueblo se sacude y todo, pero nada va a ocurrir. Porque las revelaciones de Dios tienen que ser fundamentadas en las sagradas escrituras. Toda palabra tiene que ser tamizada por la sagrada escritura. Escudriñar las escrituras. Así dice el Señor, escudriñela. Ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tú oyes una palabra, busca. Si yo te estoy dando una palabra, busca. No tengo problema que tú busques. Y amado, tú tienes que saber, yo tengo que saber que por mis fuerzas humanas jamás poder resistir al diablo.
Y el primer hombre cedió porque atacaron sus pensamientos. Eva cayó por pensar diferente, por agregarle a la palabra. No comáis ni le toquéis. El Señor dijo, no comas ya. Es que muchas veces nosotros queremos inventar. Yo estaba hablando con la pastora que hay que como dar algo de hermenéutica y homilética porque la gente saca texto fuera del contexto para hacer un pretexto. Si, una recomendación, si usted va a predicar un texto, vea el anterior y el posterior. Vea hacia quién se está dirigiendo. Pablo dice, porque no permito que la mujer, ya, pastores, que la mujer no puede ser, que no sé qué. Entonces se levanta el movimiento feminazi espiritual, deboraico. De los dos lados hay. La mujer defendiendo sus derechos dentro de la iglesia. Mujer, ¿qué derecho tú tienes si no te sujetas? Ustedes saben que muchas mujeres no están sujetas a su esposo y quieren mandar aquí. Ya está. Me voy acá. Me voy acá. Me voy acá. Pegué en la yeya. Si tú no te sujetas, ¿cómo tú puedes pararte a dar palabras si no estás sujeta? Y no, amada, me estoy saliendo del tema. Tú sabes que tú eres corona de tu esposo. Tú estás en la cabeza. Si piensa mal, oye, despierta, estás haciéndolo mal. Corona del hombre. No está en los pies. Vamos a seguir. El reino de los cielos es sobrenatural. Jesús habló 100 veces más del reino que el término iglesia. Por eso que la iglesia, pero el reino está por encima. Jesús pocas veces dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Busque otra vez que lo diga así. Pero del reino, Jesús predicaba el evangelio del reino donde él iba. Donde él iba. Le indicó a los discípulos, vaya y predique el evangelio del reino. Amén. El evangelio es del reino. Porque la gente, si no entiende el reino, no puede comprender quién es Dios. Porque cuando tú entras en el reino es que se te abre el entendimiento. Amén. Wow. Y muchos imperios se levantaron en la tierra. El imperio medo-persa, el imperio persa, el imperio asirio, el imperio de Nínive, Nabucodonosor, el imperio de Alejandro Magno, los romanos, los griegos con Alejandro Magno. Muchos imperios se levantaron, muchos reinos. Israel viendo a esos reinos prosperar. Pero ¿cómo prosperaban, amados? La gente tenía que pagarle tributo, impuestos de guerra. Ustedes se acuerdan ahí que cuando era el tiempo que los reyes salían a la guerra, es que había una norma. Los reyes salían a la guerra para conquistar reinos y los reinos tenían que pagar impuestos. Por eso que David conquistó todos los reinos y el reino de David era próspero en gran manera porque tenían que darle plata. Pero el reino de los cielos no consta de riquezas humanas. Consta de amor, gozo y paz. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere plata para tener amor, gozo y paz. ¿Alguien me está entendiendo? La plata le trae paz. Yo vi al boxeador Roger Mayweather tirarse sobre un pocotón de billetes de plata en su cama, gozándose. Yo digo, ¿qué le vale al hombre? Ganar el mundo y perder su alma. El reino de los cielos no es eso.
Y como no creyeron, Jehová le dice, dáselo. ¿Por qué? Porque se levantarán reyes donde ellos van a tener que pagarle impuestos y sus hijos le van a servir como esclavos. Lea la Biblia. ¿Por qué? Cavaron para sí cisternas rotas, huecas que no retienen agua y me dejaron a mí fuente de vida. ¿Cuál es tu fuente de vida? ¿Tu dinero, tu trabajo o Dios? Y muchas veces cuando pierdes el trabajo, ahí uno se define quién tú eres. Si andas cabibajo, ay, no sé qué, tu Dios era tu dinero. Pero si tú perdiste tu trabajo y tú dices, mi Dios pues me suplirá. Yo voy a luchar para conseguir algo. Estoy hablando del reino, ¿ah? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas os vendrán. Y citamos esto, pero no entiende. Y dice que las demás cosas, pon atención, muchos no captan ese texto. Las demás cosas, lo que tú deseas, te viene como por añadidura. Porque los verdaderos valores del reino son los sobrenaturales. Pues la gente quiere la añadidura. Y no quiere los beneficios espirituales del reino. Vendrán por añadidura. Pocas palabras, déjate 20 dolitas ahí. La gente quiere la añadidura. No desea añadidura. No desea migajas. No desea nada del mundo. Desea a Dios, desea su poder. Desea su riqueza. Las riquezas de Dios son inexpugnables. Las riquezas de Dios jamás cesan. Cuando mi Dios dijo que te iba a dar, te lo va a dar. Las riquezas de Dios jamás cesan. Una de las riquezas más poderosas, quitando las otras, es salud. Tú eres rico en salud. Tú no te has dado cuenta que te enfermas y de repente te sanas. Te tomaste un buferín y piensas que el buferín te sanó. Y no te das cuenta que el Espíritu Santo que le dice a la fiebre, sal de aquí. Y tú no sabes que muchas enfermedades lo que crean a ti es más anticuerpos. Te crean más resistencia y después que desarrolla esa resistencia, el Espíritu dice, sal ya. Entonces ahí el buferín, el alivio me sanó. Diclofenaco, ibuprofeno. Es que estos reinos estaban hasta que vino el reino de los cielos y lo expulsó. Venía a imponer lo sobrenatural. Cuando Juan llegó hablando de manera supernatural, de manera sobrenatural. No hablaba como los herodianos, no hablaba como los fariseos, toda esa caterva de dogmáticos de la sinagoga. Juan hablaba un mensaje escueto y firme. No es lícito tener la esposa de tu hermano. Es que cuando tú hablas de parte de Dios, tú tienes que decir la verdad. La verdad duele al que no quiere oírla. Pero el Hijo de Dios, la verdad lo sana. Si a ti la verdad te ofende, tienes que escudriñarte. Porque muchas veces se te dice la verdad por tu propio bien. Y Dios usa a cualquiera para decirte la verdad. Hasta Satanás puede usar. Tú que me vienes a sacar a mí si tú andas con la mujer ajena. Te la tira en tu cara. Miren, el reino de los cielos siempre tiene absoluto dominio donde el hombre lo establece.
Si tú estableces el reino en tu casa, allá hay un dominio del reino de los cielos. Amén. Wow. Voy a terminar. ¿Ok? Y este reino llegó para hacer guerra. Amén. Es un asunto espiritual. Jesús llegó para hacer guerra. Él no dijo yo vengo a guerrear. Él vino a oponerse a toda hueste espiritual de maldad. Él vino a mostrarnos a nosotros nuestra verdadera naturaleza. Lo que nos espera si aceptamos al Padre. Él vino encomendado por el Padre. Él fue el primer apóstol. La palabra apóstol es enviado, no es un título que se le da a una persona nada más por su linda cara. Cuando Dios envía a un hombre o una mujer, está un movimiento apostólico. La iglesia de Dios es apostólica, no romana. Es apostólica porque es enviada. Id a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Dios nos envió. Amén. Y nosotros estamos llamados a establecer el reino doquiera que vayamos. Porque es un asunto de poder y dominio contra toda hueste espiritual de maldad. Cuando un hijo de Dios llega a un territorio, a Satanás no le va a gustar. Yo se lo di a los muchachos que Brooklyncito, todos estos lugares donde predican las casas de paz en Pueblo Nuevo. Cuando tú estableces un lugar de prédica, el enemigo se te va a levantar. El enemigo no quiere. Pero cuando tú sientes oposición, gózate. Miren, la tierra fue creada para estar bajo el dominio de un hombre, de Adán. Pero Adán le falló a Dios. La desobediencia. Entonces, ¿qué pasó? Los hombres crearon su propia religión. Crearon su propio Dios. Aunque Dios le dijo a Israel, no te harás imagen. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ni te postrarás a ella, ni le vas a adorar. Pero los hombres crearon su propia religión. Y lo llamaron su Dios. ¿Cómo Dios le acaba de decir eso a ellos? Y a la segunda vez que Moisés sube, hacen un becerro de oro. Egipto no había salido de su cabeza. Israel, pon atención, Israel en Egipto decía que no adoraba a los dioses de Egipto. Israel estaba en Gosén. Y decía, pon atención a lo que le estoy hablando. Y hablaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Del Dios de sus padres. Pero adoraban más el patriarcado que el Dios de los patriarcas. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y oraban a ese Dios. Doy gracias que Dios al menos lo escuchó y dice, he oído el clamor del pueblo y he descendido para librarlos. Porque el tiempo marcado por Dios nadie lo puede tener. Aunque tú seas idólatra y Dios te marca, te va a llegar un día en que vas a dejar de serlo. ¿Están aquí todos? Amén. Déjame decirte algo. Dios es el dueño de todos los espíritus de la tierra. No importa cuán perdido estás, si Dios quiere algo contigo, te va a encontrar. Yo siempre hablaré de Nicky Cruz. Perdido, pandillero, pendenciero, ladrón. ¿Y qué hizo Dios? Dios, cuando Dios te ama y te quiere, you can run but you can't hide. Puedes correr pero no te puedes esconder. Mira la locura que hizo David. Pero Dios lo tenía a él. Porque era un hombre que, quitando su mente obtusa, era un hombre conforme al corazón de Dios. El hombre ve el exterior, mas Dios ve el corazón.
Dios dice, instrumento me. Muchos de ustedes no saben que cuando tú aceptaste a Cristo, Cristo dijo, instrumento me es. Gracias. Tú eres instrumento para la guerra. Vístete de guerra, pelea tus batallas. Píntate de guerra. Instrumento de Dios. Ay. La desobediencia causa que el poder en ti se pierda. Puedo orar, gritar, Rambo, ya saben. Todo eso, gritar, adorar, pero si eres desobediente, nada va a pasar. Si tú no obedeces a la autoridad que Dios puso sobre ti. Es más, si yo te doy esta palabra y tú la desobedeces, eres desobediente. Ah, bajaron los amén. Y entonces ese es el problema. Pon atención. Miren lo que Satanás, aquí tengo un texto. Otra vez el diablo llevó a Jesús al monte y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Reino de plata, billullo, prosperidad. Wow, todo eso es mío. Yo soy el que gobierno ahora, esos reinos son míos. Dice, todo esto te daré. Pon atención a lo que voy a soltar. Si postrado me adorares. Usted sabe que el primer asesinato fue a causa de la adoración. La adoración. Satanás sabe el poder de la adoración. Pero hay gente que nada más canta, no adora. El poder que hay en la adoración. Por eso Satanás dice, si postrado me adorares. Porque el que se postra le da toda honra y toda gloria. Vivo que es. Es que todo reino tiene que ver con adoración. Amén. Y no te das cuenta que el reino de los hombres ya terminado, está controlado por Satanás. Amén. Primera de Juan 5:19 dice allí: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Amén. En el Antiguo Testamento se perdió el gobierno de Dios. Amén. Dios trató de establecer su reino y el hombre lo rechazó. Quería un reino como todos los reinos de la tierra. Y ese tipo de doctrina humana mezclada con la ley y los profetas, porque, pongan atención, no quiero, déjenme ordenar las ideas para no hablar incoherencias. La ley y los profetas era preaviso de la venida del Mesías, amén. Y la ley y los profetas no tenía contaminación, era un mover profético hasta la venida de Cristo. Amén. Pero los hombres desecharon eso porque agregaron a la ley y los profetas la costumbre de los ancianos.
Y los escritos de los ancianos superaron en un momento la declaración de la ley y los profetas. Por eso cuando los reyes magos llegaron y dijeron hemos venido a buscar al rey de los judíos, ellos estaban un poquito lost. ¿Por qué? Porque estaban pensando en la ley de los ancianos. No tomes, lávate la mano, no sé qué. Por eso le dice Jesús, ¿por qué come con publicanos y ladrones? Porque los ancianos había un dominio de la escritura de los ancianos. La cultura había influenciado la ley y los profetas. Por eso dice la Biblia que desde los días de Juan hasta el presente, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque la violencia del reino, la primera violencia que tuvo el reino no fue de Satanás, fue de los escribas, los fariseos. Cuando Jesús comenzó a predicar, entonces se levantó Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás dice, estos yo no tengo que hablarle nada. Y Jesús dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Eso está pasando. Por eso que el reino tenía que ser anunciado y el reino era ingobernable. La Biblia dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Y hablaban de Dios. Y usted sabe, Abraham tenemos por padre. Todavía tenían el concepto del patriarcado. Habiendo pasado por cautiverio. Habiendo sido librado. Cuando Ciro le dio libertad al pueblo de volver a la tierra. Cuando Darío contribuyó más. Ellos debieron darle gracias a Dios porque Dios fue el que preparó todo. Pues llegaron y se acostaron en sus propias riquezas. No buscaron a Dios. No le hablaron, no le amaron. Cuando tú fuiste esclavo, tú tienes que... Dios a veces te hace recordar de dónde te sacó. Pero ellos no pensaron eso. Ellos pensaron en las riquezas que tenían ya. ¿Alguien me está entendiendo? Y construyeron sus casas, palacios, buena economía y todo. Y el Señor dice, y la casa de Dios está en ruina. Levantemos y edifiquemos. Ahí donde yo saqué el texto. Cavaron para sí cisternas huecas, rotas, que no retienen agua. Y me dejaron a mí fuente de agua viva. Pero Dios estamos viviendo los últimos tiempos. Estoy terminando. Y hay una unción, un derramamiento poderoso. Donde el Señor está trayendo control, gobernabilidad. Dios está trayendo gobierno. Iglesias que antes no tenían gobierno, ahora se están rigiendo por gobierno. Yo le dije a ustedes que hay pastores que yo amo mucho y me invitaron a predicar. Yo veía que no había gobierno, yo lo llamaba a un lado. Tú tienes que tener gobierno. Y nunca lo tomaron a mal. Porque el que le estaba hablando era un hombre de Dios. Tiene que tener un gobierno. Levanta un gobierno. Tú no puedes ser Superman y tu mujer supermujer. No. Tiene que haber un control del reino de los cielos. Con líderes sujetos a la voluntad de Dios. Con un pastor que es la cabeza terrenal, pero no es la cabeza total. Y déjeme decirle algo. Pastores que me están viendo, tú eres pastor, pastorea, pero no cuestiones al profeta. No cuestiones al apóstol. Fueron llamados también como tú. Cada uno según el don que ha recibido. Ministra a los otros, conforme a la buena voluntad de Dios.
El reino de Dios gobierna todo lo creado. Y Cristo nos dio la potestad de entrar en ese reino. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. Ahora moramos en el reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que le exhorto esta mañana a que vivamos conforme a las leyes del reino de los cielos. El reino de Dios es soberano. Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que Dios dice que hará, eso se hace. Uno se opuso al gobierno de Dios y fue echado. ¿Alguien está entendiendo? No te opongas. Lo que Dios dice que se haga. Y hay problemas que muchos hermanitos se van de las iglesias como esta porque dice que hay mucha rigidez. Pero es que nosotros no vamos a aceptar sinvergüenzura. Si está mal y se te disciplina. Si acepta la disciplina, amén. Si quiere irte, 1, 2, 3. Hay 3 puertas. No te puedo impedir. Pero aquí estamos para servirte. Para que tú cambies tu manera de pensar. Aquí estamos por ti, pueblo. Porque aquí el reino de los cielos es el que manda. Nosotros, recalco esto, tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Caminemos conforme a la ley del reino. ¿Cómo vamos a conocer la ley del reino? Escudriña las escrituras. Ahí vas a encontrar.